Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de cómo superar los miedos, superando nuestros miedos. Todos hemos tenido o tenemos miedos o tendremos miedos más adelante. Lo importante también es cómo nosotros aprendemos a enfrentarlo. No se trata de decir tengo miedo y ahí lo dejo y ahí lo respeto y nunca más lo vuelvo a ver, sino lo que queremos con este programa es que nos animemos a cuestionarnos un poquito más y ojalá a enfrentarnos a ese miedo. Enfrentarnos tal vez no es luchar precisamente como a veces lo entendemos, sino por eso vamos a hablar con los expertos quienes nos pueden apoyar un poquito más en este tema. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a la licenciada Lía Marroquín, ella es psicóloga clínica. Lía, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros, gracias. Y también les quiero presentar a Luis Fernando Galvez, él es coach. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bien, Tuti, gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. A ver, voy a empezar contigo, Lía. ¿Cómo deberíamos nosotros enfrentarnos al miedo? Porque decimos enfrentarnos al miedo y nos imaginamos, como le tengo miedo a las arañas, es llenarme de arañas todo el cuerpo. Y tal vez no es esa la idea exactamente. ¿A qué nos referimos? Sí, normalmente, por ejemplo, los miedos son parte también de nuestro organismo, parte de nuestras emociones, pero cuando ya se vuelven irracionales los miedos es cuando ya se vuelven fobias, como dijiste tú ahorita hace un rato con las arañas, que hay gente que ve una y casi que se nos sube encima a nosotros. Sí. Entonces, normalmente se trata como de ir pensando quién tiene miedo más, la araña a nosotros o nosotros a la araña. Ajá. Y nos damos cuenta eventualmente que las arañas simplemente son insectos que no nos pueden hacer tanto daño como nosotros no creemos, pero para llegar a eso lleva una serie de pasos, ¿verdad? Y etapas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, no podemos meter a alguien en un cuarto lleno de arañas, claro, o en una cama llena de arañas, porque probablemente la persona no se nos va a angustiar más de lo que ya por sí tiene, sino es como ir paso a pasito. Primero, bueno, ¿qué es una araña? ¿Qué hace? ¿Qué insecto es? ¿Nos puede comer la araña? Porque realmente no nos va a pasar eso. Y luego vi una araña. Entonces ya vamos como tratando de aceptar que la araña no es tan peligrosa como nosotros creemos. Son como baby steps hasta el punto de poder ya tocar una araña. Y eso, por ejemplo, con cosas concretas como la araña, que yo saqué el tema, pero por ejemplo, en el caso de miedos que son a algo, miedo a emprender, miedo a estar con alguien, miedo a ser abandonado, hay otros miedos. ¿Cómo funcionan esos que son como más abstractos, Luis Fernando? En los procesos de capacitación que he dado, de cada 10 personas con las que he conversado, por lo menos 7 dicen que han tenido miedo a algo. De las 7, 3 han logrado avanzar, gente que se avienta y se hace las cosas y son emprendedores, pero de las 7 que están atrás, son personas que se han paralizado, proyectos de emprendimiento, temas de cómo hablar en público, temas de rechazo, y de esas 7 por lo menos te podría decir que unas 3 o 4 personas se quedan paralizadas. Y la palabra más recurrente que existe en Guatemala hoy es tengo miedo a la delincuencia, claro, tengo miedo a enfrentarme a un tema matrimonial, tengo miedo a que mi hijo salga y lo secuestren, tengo miedo a recibir una llamada telefónica de un teléfono desconocido. Claro. Es un montón de aspectos, y si usted o las personas que están viéndonos se ponen a escuchar detenidamente las palabras que nosotros decimos, casi siempre va a aparecer la palabra miedo. Y es interesante porque creo como que ha estado en nuestra cultura. Y la gente que logra salir de esa media es la gente que logra tener éxito. Entonces, la palabra miedo me parece tan impresionante porque es como un virus. El virus que se te inserta en la mente, pero que te paraliza totalmente el cuerpo. ¿Y la utilización de la palabra tiene que ver también con incrementar el miedo? Ves que las palabras son muy poderosas, ¿no? Y el decir, ay, yo le tengo miedo a no sé qué, pero si le digo tengo pavor, ya yo solita me estoy como condicionando un poco, ¿no? Sí, porque inclusive hasta las reacciones de nuestro cuerpo son muy distintas. Digamos, alguien como usted mencionó hace un ratito, de alguien que tenga miedo a hablar en público, entonces le empiezan a sudar las manos, taquicardia, se ponen, inclusive su cerebro empieza a ver que hay un miedo, y entonces como estamos diseñados evolutivamente para sentir esto, es algo instintivo, es que nos paralizamos mientras encontramos una reacción adecuada para poder salir adelante. Yo quisiera que a través de los miedos de algunas personas que muy amablemente nos los compartieron en la calle, vayamos aprovechando ustedes dos para ir dando esos tips, esos consejos, señalar algunas cosas que a lo mejor a estas personas y a muchas otras que estamos hoy viendo y escuchando este programa nos puedan ayudar. Vamos con el primer video. Bueno, ahí sí que en la calle, ¿verdad? Los ladrones. Ahí sí que donde quiera están, y pues, ¿qué le hacemos? Nada más que pedirle a Dios, ¿verdad?
Sin embargo, aunque le pidamos a Dios, salimos con miedo. Ya estamos saliendo del carro, de la casa, caminando y vamos con el miedo. ¿Cómo manejamos ese miedo a la inseguridad? Digamos que el miedo que me sobrevino, ese es regularmente el miedo que a nosotros nos viene. Pareciera como que nosotros mismos atrayéramos ciertas situaciones, pero es imposible subir a un bus y que no tengamos la incertidumbre que pueda pasar algo. Pero creo que no es justo para nuestra vida seguir viviendo las 24 horas del día o digamos las 8 horas laborales con ese temor y esa angustia de que algo nos pueda pasar, porque creo que Guatemala es un país tan bello, tan hermoso, y que creo que a través de los comentarios que existen alrededor nos hemos creído y nos hemos visto que somos un país donde salimos de nuestra puerta y automáticamente nos va a pasar algo, claro. Que sí es cierto que puede pasar, pasa, pero sí. no es justo para nosotros vivir de esa manera. Es decir, podemos vivir con miedo todo el día, igual no nos pasó nada. Exactamente. Y eso es parte también de lo que se alimenta el miedo, ¿no? Mis pensamientos alrededor de. Sí, se vuelven como ideas constantes que uno como pasa pensando varias veces en la noche, inclusive me van a asaltar, y al final, en cierta manera, a veces uno atrae esas situaciones para que uno se pone en esa posición. Vamos a ver otro de los casos que son muy comunes en nuestra Guatemala. Vamos a ver. Que me roben a mi hijo. Que me roben a mi hijo. Uy, y eso solo con escucharlo a uno se le hace un hoyo en el estómago a los que somos papás. Sí, es un miedo. ¿Cómo deberíamos, porque tanto este como el otro de la seguridad, de alguna forma comparten eso, ¿no? La inseguridad. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo deberíamos, si yo salgo a la calle y estoy con el miedo de que me roben a mi hijo, cómo poder quitarme ese miedo? No la alerta, ojo, el miedo. Yo creo que lo ideal es vivir con la alerta, no con el miedo. Porque lo racional sería que si yo salgo y dejo a mi hijo, pues algo puede pasar en este país con todo lo que existe. Es inevitable que si yo le tengo amor a alguien o a algo, yo voy a sentir un apego tal, y al final el amor lo que está evitando es ese dolor del desapego. Y obviamente una madre que saca a su hijo o un papá va a saber que si algo le va a pasar, puede que le pase, pero yo creo que aparte es vivir con una psicosis y aparte es vivir con una transmitirle ese miedo al hijo. Eso. Yo creo que esa es la parte donde más cuidado debemos de tener, porque entonces lo que estamos generando son niños temerosos o niñas temerosas que no son, digamos que los estamos inhabilitando para que puedan enfrentar la vida. Quizás creería yo que hay que tener mucho cuidado en no mutilar las capacidades de supervivencia también de nuestros propios niños, porque al final yo como mamá, o alguien como mamá o como papá, le estuve diciendo tanto al hijo, tené cuidado, que este niño cuando crece vive con temores y no sabe de dónde viene. Entonces, creo que quitamos su capacidad de sentido de seguridad. Entonces, creo que yo puedo ser un padre que le transmita seguridad, firmeza, que puedo tener los ojos a todos lados, pero que le estoy diciendo al hijo que vive en un buen país, que puede estar seguro, si yo estoy con él, él va a estar seguro y que puede caminar confiadamente. Creo que sería el principal punto, enseñar a nuestros hijos de que caminen confiadamente en un país que sabemos que tiene sus bemoles, ¿verdad? Interesante porque podríamos comparar cuántas horas de miedo existen en Guatemala versus cuántas horas de violencia. Y estoy segura que el miedo gana por 1000 más. Qué duro, pero eso es lo que ha provocado una cosa y otra. Ahora, ¿cómo lo combatimos? Es lo que vamos a seguir platicando a través de estas preguntas que la gente nos dio en la calle. Que se muera un familiar, sí es el miedo más grande. Que se muera un familiar. Que se muera un familiar. Otro miedo muy común, eso no tiene que ver con Guatemala precisamente, pero a todos nos da miedo que si mi esposo, que si mis hijos, que si mis papás, ¿cómo se maneja eso? Sí, creo que la muerte es un tema que a todos en algún momento, en la medida que también vamos creciendo y avanzando en nuestro ciclo de vida, nos causa temor. Y lo que pasa es que llegamos al punto en que nosotros creemos que podemos vivir eternamente y pasa que a veces quisiéramos que nuestros papás estuvieran siempre con nosotros, pero llega al punto en que tenemos que ir aceptando también, en la medida que vamos envejeciendo, que las cosas eventualmente van a llegar a su fin, es como un ciclo, pero nos da mucha ansiedad el hecho de que no sabemos también qué pasa. O sea, ya viene mucho de la cultura de cada uno de nosotros, la religión, inclusive de qué hay más allá. O sea, y lo desconocido nos da miedo, exactamente. ¿Cómo deberíamos hablarnos a nosotros mismos cuando ese miedo a que se muera alguien viene?
Creo que también depende mucho de la circunstancia del familiar o la persona que tenemos que va a morir, ¿verdad? Porque si está enfermo nos empezamos a preparar, llevamos nuestro ciclo constante, que no es igual a cuando alguien muere de rumplón, que es cuando ya tenemos como que armarnos, a agarrar todas nuestras habilidades y todas las cosas que nosotros tenemos para afrontar la muerte. Claro. Vamos a ver otro de los videos para ir concluyendo con este bloque y luego seguimos platicando. Pues el miedo a la inseguridad y también la falta de empleo. Sí, estar sin empleo, ¿verdad? Ya que uno es responsable con su familia, ¿verdad? A ver, este es otro miedo muy común. ¿Qué pasa si me quedo sin empleo? A lo mejor lo tengo y a lo mejor no tengo ninguna amenaza por el momento de quedarme sin, pero el miedo a quedarme sin también es uno de los grandes miedos. ¿Cómo se maneja? Creo que se nota cuando una persona es segura o es insegura en su lugar de empleo. Si le preguntáramos a alguien, ¿el día de mañana su empleo lo tiene seguro? La respuesta sería incierta porque no sabemos si mañana hay un terremoto, si el jefe se murió, si le entró la locura a los gerentes y dijeron saquemos a todo el mundo. O sea, no es real que mañana nosotros sigamos manteniendo el empleo. Sí. Una de las cosas más comunes hoy en día es cuando las personas llegan a la tercera edad y tienen un empleo, empieza la crisis de pensar qué voy a hacer ahora que tengo, vamos a hablarlo muy abiertamente, tengo 50 años y digo, bueno, estoy en esta empresa, está entrando gente nueva aquí y yo ya casi que me estoy sintiendo desplazado. Quizás valdría la pena antes de que eso llegue y comenzar a hacer cuestiones que puedan asegurarme mi vejez, por ejemplo, y no pasar todo el tiempo pensando a qué horas me van a sacar de este lugar, porque obviamente eso afecta a los climas laborales. Claro. Y independientemente del clima laboral, creo que es la seguridad de la persona de la acción que está haciendo. Creo que lo más importante es vivir el aquí y el ahora, porque el futuro no lo sabemos. O sea, no sé si dentro de 15 años yo voy a estar aquí o mañana es mi último día, pero creo que si hoy estoy en este lugar y yo acepté el salario que tengo hoy, pues debería mejor de disfrutar mi decisión de estar en este lugar, ser una persona que es fiel a sus principios, a su trabajo, pues ser puntual. Creo que no hay una persona que cumpla sus principios y sus valores que lo vayan a esperar el siguiente día. Obviamente hay casos, pero creo que deberíamos de vivir más disfrutando mi trabajo el día de hoy, más que el día de mañana. Claro, y enfocándonos en lo que nos puede asegurar tener ese trabajo de alguna forma, porque si estoy enfocada en me van a despedir, no voy a estar al 100%. Si estoy enfocada en cómo puedo ser yo más indispensable para esta empresa, qué tengo que hacer para que me valoren, para que vean mi talento, para que aprecien todo lo que yo hago, creo que cambia la situación y ver ese miedo de otra manera. Vamos a hacer una pausa más, yo les quiero agradecer estar con nosotros, siguen aquí por favor porque vamos a seguir platicando de cómo enfrentar esos miedos, es lo que hoy estamos hablando y claro que vamos a compartir también más historias de personas que muy amablemente nos las han compartido para conocer cómo han superado esos miedos. Vamos a la pausa y volvemos con más. Al volver. Me enteré que mi esposo no tenía otro hogar, tenía miedo a la soledad. Fui muy dependiente, demasiado dependiente, lo que él decía, eso se hacía.